Hola a todos de nuevo y bueno, he decidido que este año vamos a empezar el año de una manera pues digamos que potente, ¿no? Potente hablando del gran coco, ¿no? Si a mí me preguntáis qué es la gestión emocional, nuestras emociones. Como sabéis, soy Leira Baigorri, técnico en radiodiagnóstico, fundadora de Salud del Ser y certificada en medicina natural por el Global Healing Institute en los Estados Unidos. Y sí, las emociones, esas cargas energéticas que son muy mentales, son muy reactivas. De hecho, si me forzáis, incluso diría que son patrones de supervivencia, ¿no? Emociones que están muy ligadas a nuestros patrones de creencias. ¿Y qué somos, no? Si nos desligamos de esas creencias, de ese constructo que creemos que somos, ¿no? Eso que desde ya una muy temprana edad, ¿no? Desde que éramos chiquititos, ¿no? Desde que éramos esos magos, ¿no? Creativos, intentando explorar, mirando con curiosidad a todo y a todo lo que nos rodeaba y que sin embargo poco a poco y a través de shocks emocionales, algunos más fuertes, otros menos fuertes, pues fuimos poco a poco y con la repetición programados para poquito a poquito encapsular, meter a ese mago, ¿no? A ese poder creativo con el que nacimos, ¿no? A ese verdadero yo, a ese verdadero ser, pues meterlo ahí en esa prisión nuestra aquí, que es el subconsciente, que es la mente biológica, que es nuestro sistema nervioso. Y como he dicho, las emociones no son más que carga energética y la energía no es más que información, son patrones de información que, como he dicho, desde muy temprana edad y a través de shocks emocionales y de repetición, pues se nos fueron o nos los fueron metiendo. Ideologías, banderas, creencias, dogmas, esto es lo que eres, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que somos eso, ¿no? Esas ideas, esas creencias, esos dogmas, esa bandera, ese equipo, esos colores. Y, y ahí tenemos, pues, obviamente, un conflicto. ¿Y cuándo se dan estos conflictos? Pues bueno, pues cada vez que alguien viene pues con una historia diferente, una historia para la cual no estamos programados. Vamos a poner un ejemplo burdo, ¿no? Ejemplo, si tú eres una persona que tienes una carga negativa muy tristona, una carga negativa muy deficiente, ¿no? De muy poco verdaderamente amor propio y te viene una persona intentando con una sonrisa o una persona pues un tanto amorosa, ¿no? Enseguida la vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque estamos programados para eso. Esos son patrones, esos son los patrones que todos tenemos. Que decimos, joder, siempre estoy con la misma historia, parece que no salgo nunca de esta rueda. Son patrones, estás reaccionando a información. Tu metabolismo, que es un metabolismo biológico, es un ordenador biológico, tu sistema nervioso, tu mente biológica, responde a información. Y si esa información no es consistente, coherente con la que tú tienes, pues la vas a rechazar. Y eso nos pasa en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y es obvio que aquí en Salud del Ser usamos muchas maneras diferentes para poder darle la vuelta a todo esto. Porque la mente subconsciente no entiende, no entiende del intelecto, no entiende de libros. A la mente subconsciente se la reprograma a través de la repetición, como os he comentado antes, y el shock emocional. Por shock emocional no quiero que os hagáis una idea, pero eso es algo malo, eso es negativo, un shock emocional, no. Como os acabo de comentar, imaginaros una persona que jamás ha recibido amor en su entorno familiar, en su vida, que rechaza todas las emociones de alta vibración, digamos. Pues imaginaros si esa persona la ponemos en un entorno de gente que le quiere dar oportunidades, de gente que es amable, de gente que le sonríe, de gente que intente hacerle ver
que tú no eres eso que tú te crees que eres, sino que eres mucho más que eso. Eso es un shock emocional para esa persona, que me vienes a mí con buenas palabras, que me vienes a mí con sonrisitas, siendo tan cariñosa, tan amorosa, por favor. Y es así como se reprograma la mente subconsciente, shocks emocionales, repeticiones. Pero para ello necesita de simbología, necesita del arte, necesita de la creatividad, no del intelecto, no de libros, porque si el cuerpo no siente esa emoción, no se la va a creer. Y os voy a decir, ¿cuántas veces hemos estado en relaciones en las que nos dicen cuánto nos quieren y sin embargo decimos no? Porque es verdad, igual puede que nos quieran muchísimo, pero yo no lo siento así. Como no lo percibo, mi cuerpo no lo siente y rechazo a esa persona, porque el cuerpo lo que tiene que hacer es sentir. Entonces, hasta que la mente subconsciente no empiece a aceptar esta nueva programación, y por aceptar digo, empiece a sentirlo, no vamos a poder cambiar esa programación, esas emociones que, como digo, son físicas, son mentales, son reactivas y que tienen mucho que ver con ese sistema de creencias, un sistema de creencias que se nos dio por el hecho de haber nacido pues, en un entorno específico, en una cultura específica, etcétera, etcétera. Y a eso sí que se le puede dar la vuelta y a eso es a lo que aquí en Salud del Ser, cuando trabajáis todo un año con nosotros, os aseguro que vamos a hacer mucho por llegar a la raíz causal de esas emociones que a fin de cuentas se somatizan, las expresamos de forma patológica, en forma de enfermedades. Tu cuerpo las siente, tu cuerpo, ese sistema nervioso central, cambia la bioquímica a nivel sanguíneo en tu cuerpo, una bioquímica acidificante de tu medio interno, que eventualmente eso se va a trasladar en un proceso, se va a dar un proceso, digamos, patológico, independientemente del nombre de la patología. Entonces, saber canalizar, saber gestionar estas cargas energéticas, porque las emociones en sí no son malas, todas tienen su lugar y siempre mientras sigamos en este planeta Tierra, las emociones van a estar ahí presentes, pero es cómo canalizamos y gestionamos esas emociones. Ejemplo personal, yo tenía un gran problema con la ira, una de las emociones más destructivas ahí donde me veis. Y os puedo asegurar que hay mucha gente que puede decir, Dios mío, sí, destructivas, pero vamos, son auténticas cargas energéticas, auténticas mini bombas atómicas y que te dejan deshecho realmente en los días subsiguientes a un ataque de ira, incluso depresivo. ¿Es la ira una emoción buena o mala? No, lo que era malo era mi falta de gestión emocional. No sabía cómo expresarla de una manera en la que mi subconsciente pudiese empezar a sentir que esa ira, esa energía podía ser una carga energética transformadora y no destructiva. No lo sabía hacer, tuve que aprenderlo a través de un proceso largo y doloroso, pero tarde o temprano vamos a tener que atender a nuestras emociones, porque cuando empezamos a abrazar a esa oscuridad, ¿no? A ese lado más oscuro nuestro, ahí es cuando realmente empezamos a progresar, a crecer. Conforme vamos descargándonos de estas cargas negativas que no sabemos canalizar y son altamente, como digo, destructivas, ¿no? Que nos roban toda nuestra energía, cuando somos capaces de gestionarlas, ahí empezamos a darle vuelta a la tortilla, ahí empezamos a realmente experimentar lo que es la felicidad también, que esa felicidad que viene a partir de ver una transformación en nuestro ser. Y quiero que sepáis también que muchas veces la gente confunde lo que es la emoción con el sentir. Y poco tienen que ver. El sentir es algo más natural, es algo mucho más sutil, no es algo tan físico ni tan mental como la emoción. Y de hecho, todas las prácticas espirituales, cuando hablan del Zen, del Tao,
ahí a donde te tienen que llevar, es decir, a ser capaz de sentir todas estas emociones que digo, mientras estemos aquí en este planeta, van a estar presentes, pero saber canalizarlas, gestionarlas de tal manera que no tengan esa carga energética negativa que nos afecte y que nos haga estar pues reaccionando ante todos esos impulsos externos constantemente, simplemente porque van en contra de esa programación en nuestra mente biológica que afecta a nuestro sistema nervioso, que a su vez afecta a nuestra bioquímica, enfermándonos. Así que bueno, en salud del ser es uno de los pilares fundamentales con las que trabajamos y en el que incidimos muy, muy mucho durante ese proceso de un año en el que trabajamos mano a mano, día sí, día también, tanto yo como mi compañera psicóloga, pues para daros la mayor posibilidad de empezar a revertir y no solo a curar, sino a sanaros desde un punto, pues, muy, muy profundo, digamos. Y como siempre digo, si queréis conocerme ya de una manera un poquito más personal, e incluso si queréis hacer una sesión de valoración y que estudie vuestro caso de una manera un poquito, pues, ya más individualizada, pues, en el enlace de abajo, saluddelser.com, reserváis una, sesión de una valoración, una sesión gratuita conmigo y como siempre digo, pues hasta la próxima, hasta pronto, adiós.